Ahora sí. Buenas tardes, amados alumnos. Vamos a presentar a nuestro querido Jonathan Venturelli, 41 años. Tiene nuestro Jonathan, ingeniero en informática y ex alumno graduado de Exausia, ¿verdad? Te damos la bienvenida, Jonathan. Agradecemos al Señor por tu vida. No recuerdo cuál fue el año que te graduaste, ¿2015 o 2016? No. ¿Te acuerdas? El 2017. No, 2017. ¿18? O sea, yo Por entré en ahí. 2016, sí. Y egresé el 2018 te graduaste. Claro. Me gradué. Sí, sí. Sí. Bueno, le damos la más bienvenida a Jonathan. Espero que hoy tengan una clase extraordinaria. Hoy día comenzamos con un nuevo módulo llamado Intimidad con Dios. Y esta clase se llama Despiertos a la Intimidad. ¿Ya? Así que Dios te use poderosamente, Jonathan. Tienes clase hasta las 9 de la noche. Puedes pasarte un poquito porque son 10 minutos de break. Tú lo manejas, ¿ya? Y después la clase termina a las 10 de la noche. Ahí yo también voy a ingresar. Bueno, Perfecto. así que Dios te bendiga. Gracias, Rosita. Y nos use. ¿Ya? Bendiciones. Muchas gracias, Rosita. Bueno, primero que todo, saludarle en el amor del Señor. Realmente un honor, un privilegio estar aquí, como decía Rosita, después de mucho tiempo. Ingresé de lo que era el ISM en ese tiempo, una graduación después, en ese minuto había hasta tercer año. Y fue tremendo, fue tremendo. En esos tiempos era presencial principalmente, y todo lo que en el fondo, que hay parte de ese grupo hoy día todavía, de hecho estaba Rosita, generó una gran plataforma para poder activar en el servicio del reino de Dios en muchas esferas, quizás mucho más allá, y ahí lo comparto en la experiencia personal, más allá de lo que pensé, en los ámbitos, no solamente en la iglesia, sino en el trabajo, con familias, que quizás antes a uno siempre le cuesta a veces conversar con ciertos familiares, y el espacio de haber estado en el ISM, como te digo, no era Exausia en ese tiempo, nos permitió muchas herramientas que yo creo que, bueno, sin duda ustedes en el tercer ciclo han ido avanzando. Hay un viaje hermoso, muy reconfortante y gratificante del Señor para poder ir avanzando en lo sobrenatural de Dios, en conocer cada vez más a Dios, en todo lo que Él es. Y bueno, yo en realidad no les conozco, por ahí veo a Cristóbal, veo a Ángela, Débora, hace poquito nos pudimos conocer, Mónica, Jess, Cristina, Gerardo, Dayana, bueno, sean todos muy bienvenidos. Yo, no sé, antes de partir, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, bueno, puede ser desde profesor para adelante respecto al tema. No sé si alguien tiene ahí algo que decir previo. Y ahí, bueno, siéntanse en la libertad de poder compartir cualquier inquietud. No sé si alguien quiere decir algo. A la cuenta de 1, esta de 2. Pero sí, Dayana, ahí está respondiendo. Sí, de hecho sí, estuvimos en las conexiones, igual me acordaba de que estuvimos ahí en las conexiones, así que un gusto, Dayana, que nos encontráramos nuevamente en esta clase, y sobre todo aquí con el honor de compartir la palabra del Señor. Bueno, primero que todo, hoy día, como decía Rosita, un tremendo tema, despierto a la intimidad, a la intimidad con Dios. Y la verdad que
yo creo que uno de los principales temas que tenemos en el camino cristiano, y aquí hay una mirada interesante en un texto, bueno, que escrito por el pastor Juan Domingo. Hay una mirada bastante interesante que sin duda nos va a permitir grandes herramientas en el Señor para poder activar, para poder mejorar, para poder acercarnos cada vez de mejor forma y tener de una u otra manera esa cercanía con el Señor. Yo primero que todo, y no sé, quiero que pudiésemos tener un espacio para una pequeña oración antes de introducirnos en el tema, y no vamos a quitar más minutos, ya hemos avanzado harto, pero sí vamos a tener un pequeño espacio para orar. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo, Dios, que tú permites que podamos compartir, Señor, para conocer más de ti. Porque los que estamos, Señor, hoy conectados, Señor, en esta plataforma, Padre amado, Señor, no nos mueve otro sentir, sino que el de acercarnos a ti, el de conocerte más, Señor, el de caminar junto a ti, Señor, y que podamos ser instruidos, Señor, cada día más por tu palabra, y podamos acercarnos de mejor forma, Señor, de una manera completamente confiada, Señor, y libre, Señor, de cualquier atadura, para verte a ti, para ver tu rostro, para contemplar tu gloria, para adentrarnos, Señor, en el camino de las cosas que a ti te agradan, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, Señor, para ser activados en este tiempo, Señor, para ser, Señor, movidos, Señor, a ser aquellos siervos, Señor, que vienen a manifestar tu reino en la tierra, Señor, en este tiempo. Prepáranos, Señor, equípanos, Señor, en tu amor, con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Excelente. Bueno, como veíamos, no sé si me escuchan bien, tuve una pequeña prueba anterior y no sé, ahí me hacen con el dedito, si es que se escucha un poquito mal o se pierde un poco. Perfecto, se escucha bien. Ahí no sé si me pueden ayudar con el dedito en el chat, que está todo bien. Súper, ahí Jess contestó también. Mónica, Cristóbal, perfecto. Perfecto. Bueno, a modo introductorio ya entendemos que este es el tercer y último ciclo de la Escuela del Ministerio Sobrenatural. Y tocando uno de los temas más determinantes que tenemos en la vida de todo cristiano, de todos los cristianos, que de una u otra forma queremos conectarnos de mayor y mejor forma con el Señor, de poder ir avanzando, de poder ir creciendo en lo que es la intimidad con Dios, entendiendo que en el plano de la intimidad es cuando son los espacios donde podemos conocer más al Señor. Hay muchos pasajes que nos indican o que no hablan y nos ponen en la antesala de lo que es esta intimidad. Por ejemplo, el Señor ya nos decía al respecto el Evangelio, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser vistos de los hombres. Más de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto está en Mateo capítulo 6, del 5 al 7. Y aquí ya el Señor nos va describiendo, el Evangelio nos va describiendo de cómo, de cuáles son las formas o cómo el Señor nos llama no solamente a tener una comunión pública, ya sea en un lugar de reunión donde adoramos al Señor, sino aún más que eso, y es particularmente en la oración, ya vemos también en el Evangelio lo habla acerca del ayuno, nos va de una u otra forma llamando o llevando al concepto de intimidad, de estar con el Señor.
Y espacio podemos ir viendo cómo actúa el corazón de Dios, cómo opera esta invitación, en la cual Jesús mismo nos dice y nos invita: más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Y cerrada la puerta. O sea, podemos entender que ahí hay un espacio totalmente aislado del ruido, aislado de la cotidianidad, aislado de la rutina, un lugar que nos permita desconectarnos de todo lo humano, de toda la rutina, de toda la carga diaria, que sea, como ya lo decía, aislado para entrar en una comunión. Porque, como lo dice el Evangelio, porque en ese lugar ora tu Padre que está en secreto. Vuelve a reforzar, entendemos que ya una habitación en sí va a ser un lugar aislado, solo, que va a permitir va a permitir la ausencia del ruido, de la cotidianidad, como ya lo explicaba la rutina. Y aquí hace un hincapié muy fundamental. Y tu Padre que ve en lo secreto. Este Padre amoroso que ve en lo secreto, porque aquí entra el concepto del Padre, alguien que protege, que cuida, que contiene. Ese Padre que te ve en lo secreto, en lo íntimo, te va a recompensar en público. Entonces, ahí surge esta dualidad que desde lo secreto yo voy a lo público. Más abajo dicen también en el Evangelio que no seamos como los fariseos que disfrutan de hacer grandes oraciones y repeticiones para ser vistos. Y de una u otra forma ya el Señor nos va mostrando que para alcanzar grandes victorias en lo público, Él primero nos invita, más allá que nos demande o que nos exija, nos invita a que en secreto, tal cual somos, totalmente, de una u otra forma, desnudos ante su presencia, nos presentemos, porque Él ya conoce nuestras peticiones y por sobre todo, Él busca estar cerca de nosotros. La intimidad tiene que ver precisamente con esto, el estar en secreto con Dios, allí donde no hay nadie más, a donde no podemos escuchar, ni tenemos tiempo para atender a alguien o algo más. Porque definitivamente la esencia de una verdadera vida en espíritu y verdad es lo que finalmente Dios nos va mostrando, qué es lo que Él busca en nosotros. No sé si alguien tiene un versículo a su costumbre, si alguien puede ver Juan 4:24. El Padre busca a adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y ahí podemos volver a enfatizar o poner énfasis lo que ya leíamos anteriormente en el versículo. Busca a tu Padre en lo secreto. Busca al Señor en ese concepto de intimidad, porque de una u otra forma, en esta invitación, Él ya va entendiendo nuestras necesidades. Si Él nos dice que nos va a recompensar en público, es porque quizá hay una necesidad que va a ser manifestada en lo público. Quizá hay una necesidad puntual, una enfermedad, quizá hay una crisis familiar, una crisis financiera, etc. El Señor no nos invita a que hagamos cosas en lo público, sino que desde lo secreto, de la relación íntima con Él. Él de una otra forma nos muestra, al buscar lo que Él quiere, que seamos esos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, Él se va a manifestar públicamente en las necesidades que tenemos. Así, de una u otra forma, nos dibuja con claridad el diseño de la vida abundante. Y por supuesto, el mensaje que debemos compartir, que es el Evangelio del Reino. Es decir, las buenas noticias. Ahí volver a la definición, o cómo definimos nosotros el Evangelio, es dar buenas noticias. La gente en este tiempo más que nunca necesita buenas noticias. En realidad yo creo que muchos
cada cierto tiempo apagamos la tele porque parece que el negocio de los noticiarios es dar malas noticias. Pero acá de una u otra forma el Señor se presenta, de hecho cuando se presenta en el templo, en su primera aparición pública en la sinagoga, aquí Él se describe en el pasaje de Isaías para dar buenas nuevas a los pobres, el presentador de las buenas nuevas. De una u otra forma, comenzamos esta aventura de conocer más de lo que significa una vida de intimidad con Dios, que es lo que estamos llamados hoy día, con un enfoque determinante para estos tiempos, que no es otra cosa que despertar a la intimidad. Porque muchas veces en las congregaciones hablamos, se trata de una u otra forma, tocamos el tema de intimidad, vamos en oración, tenemos congresos, tenemos espacios de la búsqueda íntima de Dios, y creo que de una u otra forma todos compartimos que es una necesidad propia, o sea, todos tenemos espacio y buscamos, de una u otra forma anhelamos ese espacio de intimidad con Dios, porque el Espíritu hace un llamado a nuestro espíritu para que busquemos de Dios. Y muchas veces luchamos con la carne, luchamos con la cotidianidad, luchamos con la rutina, luchamos con las presiones familiares, laborales, etcétera, y mucha carga del estrés que vivimos día a día. Entonces, y uno de los enfoques que debemos tener, y que hay un llamado acá, está en este despertar a la intimidad. Que podamos despertar. Este despertar es como, está sonando el reloj en la mañana, tengo que ir a trabajar, no quiero, suena, y hay una lucha, definitivamente hay una lucha, no queremos levantarnos, y peor, es invierno, está oscuro, terrible, ¿no? Pero internamente sabemos que si no nos levantamos, después va a ser un mal día, vamos a llegar atrasados, vamos a recibir un reto, los trabajos se van a atrasar, etc. De una u otra forma, hay ciertas acciones que debemos llevar a cabo para un propósito mucho mayor, para un fin mucho mejor. Y está en eso bueno, particularmente este capítulo o este tercer ciclo apunta a ese despertar, que podamos levantarnos finalmente, que suene ese reloj a las 6, podamos levantarnos, porque se viene un día glorioso, se viene un tiempo bueno si yo atiendo al llamado que Dios me está haciendo en este despertar a la intimidad. En este capítulo, y aquí el pastor lo indica, que toma expresamente palabras de Mariano Sinenwald, no sé cuántos lo conocen, pero un pastor argentino que, bueno, acá ha estado en varios congresos y bueno, ha trabajado en congresos como Marco Brunet, tiene muchos libros al respecto trabaja mucho lo que es la intimidad con Dios. Y bueno, en el capítulo 10 el capítulo 10 de su libro Hijos de la Intimidad, él empieza a describir 2 escenas bíblicas muy relevantes, muy importantes, y que vamos a leer. Aquí voy a hacer lo más literal posible, ya que no es mi texto. Pero bueno, este capítulo 10 apunta a que hay 2 escenas bíblicas muy, muy importantes que de una u otra forma nos describen cómo opera el corazón de Dios y cómo ocurren las cosas que en los tiempos y formas de acuerdo, en correlación, cómo Dios las dispone y cómo a Dios le agrada. Bueno, y pongamos atención en la primera escena. La primera de esta escena ocurre en el mar de Galilea. Jesús dio una palabra y les dijo a sus amigos que debían cruzar al otro lado. ¿Cierto? Que tenían que cruzar al otro lado del mar de Galilea. Y a los discípulos les sucede lo que a muchos de nosotros nos pasa en la mitad del camino. Bueno, finalmente en esta escena, que muchos conocemos, ocurren tormentas, hay una gran tormenta, duda se ve en ese capítulo, y afán. Muchas veces pareciera que los temporales de la vida tienen más poder que las palabras de Jesús, y particularmente en esta escena esto acontece con ellos.
y podemos de una u otra forma bosquejar el cuadro que tenemos ese día. Los discípulos están despiertos y Jesús durmiendo. Todos conocemos esta escena. Se libera una tremenda tormenta cuando Jesús le pide que crucen de un lado a otro el mar de Galilea y se desata una gran tempestad, una gran tormenta y empiezan a ocurrir el estrés, la agitación, digámoslo así, el afán aquí como Mariano trata de describirlo, trata de hacer un paralelo con lo que son los afanes diarios. Empezamos de una otra manera a enfocarnos más en el problema de quién, en vez de quién va con nosotros. De hecho, ellos no se dan cuenta inmediatamente que Jesús va durmiendo. Lo van a buscar y finalmente entienden que él está durmiendo. Entonces, esto aquí, según Mariano, describe mucho lo que nosotros vivimos día a día, que cuando podemos nosotros de una otra forma, y esto lo llevo, cuando estamos orando, todo bien, y de otra forma estamos bien, está bien el trabajo, está bien la familia, es sencillo, adorar, entramos en un momento de intimidad quizás que puede costar costar mucho menos que en vez cuando de una u otra manera empiezan a surgir estas tormentas, estos afanes de la vida, y nos empiezan de una u otra forma a inquietar. Y esto es lo que describe muy bien este capítulo. Yo no sé, ahí esto se está definitivamente oscureciendo, no sé si me dan un segundo para activar mi luz, y lo voy al fin. Si me ven bien ahora, perfecto. Si ocurre que de la sala donde estaba empezaron a trabajar en mi vecino y tuve que cambiarme muy rápidamente de sala. Pero bueno, son parte de las luchas que vemos en este capítulo. Y bueno, aquí cabe una pregunta, siguiendo en el texto, que hay una circunstancia de tormenta, de tempestad, que provoca afán, preocupación, de una u otra manera desesperanza, porque perfectamente esa barca se podía volcar, podían naufragar, y de una u otra forma podían ahogarse en medio de lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando ellos entran en desesperación y finalmente ven a Jesús que está durmiendo, muchas veces a nosotros no ocurre que en medio de esa desesperanza también nos preguntamos por qué Jesús se duerme para las circunstancias que a nosotros nos preocupan. ¿Cómo Dios no se da cuenta? ¿Dónde está Dios? ¿Cuántas veces no nos preguntamos ¿y dónde estuvo Dios? Hay, sobre todo en este último tiempo, en esta pandemia, que ha ocurrido muchas situaciones, muchas difíciles, muchas complicadas. ¿A cuántos de nosotros se nos ha venido esa pregunta? ¿Por qué en medio de estas circunstancias? ¿Por qué de una u otra forma sentimos que Dios duerme? Sentimos que nos vemos que de una u otra manera o activamente que Dios está presente en la situación. Llamémoslo como que oramos y no escuchamos la voz de Dios, como que tratamos de buscar y definitivamente, y eso finalmente nosotros lo llevamos como que Dios se olvidó, como que Dios ya no le preocupa mi situación, como que Dios ya no está interesado en lo que yo estoy viviendo. Muchas veces vienen a nosotros esas preguntas. Ahora, y aquí Mariano escribe una conclusión para esta pregunta que muchas veces nos hacemos. Dice, su conclusión es la siguiente:
Él dice, para mí la conclusión de esto, que Dios parece que está lejos de las circunstancias difíciles que yo estoy viviendo, es porque lo que afana al hombre finalmente duerme en Jesús. Él definitivamente no está allí. Lo que nosotros nos desvela, lo que nosotros nos preocupa, no es lo que finalmente a Cristo lo preocupa. Y ahí podemos ver de una otra forma y hacernos la pregunta: si Dios no se desvela, no se preocupa, no se afana por lo que a mí me entristece, me preocupa, me genera dolor, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hoy, quizás muchas veces, se predica fe en cosas prácticas, en quizás cumplir ciertas metas muy en lo cotidiano, muy en lo humano, y muchas veces está bien. Está bien anhelar un cambio, un puesto de un trabajo. Está bien quizás anhelar tener una casa más grande, tener un bien raíz. Y quizás es un noble deseo de poder crecer, pero principalmente, ¿dónde está nuestro corazón? Si ese que podría ser incluso un buen anhelo en lo humano, pero si no está el corazón correcto en ello, no es algo que preocupe al Señor. No es algo que necesariamente vaya a provocar un desvelo del Señor. Y acá, bueno, quiero también dejar hincapié que cualquier cosa, si quieren interrumpirme, me interrumpen, o si quieren levantar la mano para una consulta, lo realizan. Entonces, en este camino de buscar qué es lo que lo agrada al Señor, por qué, si yo veo que una circunstancia que para mí puede ser terrible, no se ve cumplida y siento que Dios está lejos. Si quiero un ascenso en el trabajo, que lo esperé hace mucho tiempo, y siento que Dios no me escucha porque esto nunca llega, y de una u otra forma siento que Dios se distanció de lo que, de mis oraciones, se distanció de mi búsqueda. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente con esa respuesta, que Dios se distanció, pero no nos consultamos a nosotros mismos si yo realmente estoy en el enfoque de lo que Dios quiere para mí, de que acaso yo estoy poniendo el esfuerzo de acercarme a Él de la forma o en los asuntos que a Él lo involucran, que Él quiere y que Él diseña para nosotros. ¿Acaso son esas obras que de antemano Él preparó para que anduviésemos en ella, como dice Pablo en Colosenses? Dentro de esto, dentro de esta escena, en que podemos ver que definitivamente Jesús se duerme en la barca, ante la preocupación, ante el afán de sus discípulos, y llevado hoy día a la vida práctica, ante nuestras preocupaciones de trabajo, familiares, laborales, el estrés diario, las cosas cotidianas, el manejar el hogar, etc. Vemos que en situaciones que oramos y que finalmente nos sentimos distanciados, y vemos que Dios de una u otra forma lo vemos durmiendo, también podemos entender a la luz de la palabra que hay otra escena, donde sí, ya el Señor no está durmiendo. Y es cuando vemos la escena de Jesús en el Getsemaní, donde finalmente este cuadro es completamente distinto. Jesús, previo a ir a la cruz, entra en una vigilia de oración intensa,
separándose a orar en espacios de 1 hora, de los cuales él se va aisladamente a orar, y en un tramo anterior donde están sus discípulos, los toma durmiendo, los pilla durmiendo. Y aquí vemos confrontados estas dos escenas. Nosotros envueltos en nuestra vida cotidiana, quizás llena de preocupaciones, de estrés en lo cotidiano, y vemos que muchas veces sentimos que como que Dios no nos escucha, pero hay otras situaciones en que podemos ver que en las cuales Cristo vela es cuando hay situaciones trascendentales. Cristo, previo en su camino al madero de la cruz, buscando la salvación, redimir completamente el mundo. Y en esto no queremos extender ni hablar de la salvación en sí, pero en algo completamente trascendental. Hablamos de la salvación del hombre. Cristo completamente involucrado. Y ahí, de una u otra forma, acá los discípulos vemos, y muchas veces traspasa a nosotros, que no es que Dios nos escuche, o que Dios se distancie de nuestras oraciones, sino que en varias ocasiones no estamos viendo el propósito de Dios, estamos diciendo, Señor, ¿es tu voluntad? De hecho, en esta misma oración, Jesús intensamente pide para que pase de él este proceso, sin embargo que se haga su voluntad y no la de él. Esto nos lleva para de una u otra forma poder entender a la luz de estos pasajes cómo tener una vida que cuando esté la tempestad pueda estar durmiendo o pueda estar tranquilo como Cristo lo estaba en la barca, y para situaciones tales que estamos orando por un avivamiento en Chile, un avivamiento en la iglesia, un avivamiento en mi ciudad, yo pueda estar despierto, yo pueda estar activo, yo pueda realmente estar involucrado. Y por ello es que necesitamos hoy día estar despierto a esa intimidad con Dios, porque en la intimidad con Dios vamos a poder conocer a Dios y lo que Él quiere para nosotros. Vamos a poder tener foco en las cosas que agradan al Señor y para lo cual el Señor nos está llamando. Sin duda, y aquí hay una reflexión que hace el autor, sin duda aquello que es importante para Jesús finalmente duerme a los hombres. Y ahí surge la pregunta, si hoy día sentimos que no estamos escuchando la voz del Señor, ¿será porque estamos en la barca igual que los discípulos? O de una otra forma, o quizás anterior que eso, nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué es lo que está desvelando hoy el corazón del Señor? Quizás estoy orando en la dirección incorrecta. Quizás estoy buscando el camino que al parecer se ve muy bien. Estamos con Jesús, estamos en la barca, estamos yendo a la iglesia, estamos haciendo lo que debemos hacer, lo que sabemos que debemos hacer, pero nos seguimos afanando, nos seguimos preocupando. Y ahí es cuando definitivamente debemos hacernos aquella pregunta y decir, Señor, ¿es esto lo que, o decirle a Cristo, ¿qué es lo que a ti te desvela, Señor? ¿Qué es lo que a ti te desvela? Porque yo quiero caminar y vivir ese propósito. Hay una parábola muy clave en este espacio que de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, ¿cierto? ¿Conocen el pasaje? Y es claro cómo ellas tuvieron que, de una u otra forma, realizar un trabajo exhaustivo
para poder preparar ese aceite, machacar esas olivas, tener ese combustible para tener las velas, tener encendidas sus lámparas, y la expectativa, porque ahí podemos entender que estas vírgenes, más allá de ser prudentes, porque eran ordenadas, habían sido bien enseñadas desde chicas, no, su foco no estaba en el orden que ellas tenían, sino en la expectativa de que venía el esposo. Y es lo mismo cuando tratamos de buscar, de conectarnos con la intimidad, en intimidad con el Señor. Ahí va a venir definitivamente la revelación, la sabiduría, el conocimiento y lo que quizás antes nos desviaba del propósito, hoy en ese avance del conocimiento del Señor definitivamente vamos a poder entender y captar realmente qué es lo que el Señor está buscando a través de nosotros. Aquí dice el autor, los asuntos del reino eterno que mantienen despiertos mantiene despierto a Jesús deben inquietarnos también a nosotros. O sea, en estas dos escenas, cuando vemos a Cristo despierto, orando, clamando por el propósito más trascendental dentro de toda la historia bíblica y que remarca el propósito de Dios, Cristo estaba despierto. En las situaciones humanas y cotidianas había una tormenta, algo temporal, Cristo dormía. Pero en lo trascendental, Cristo estaba despierto. Por ello, hoy día debemos preocuparnos e inquietarnos por qué desvela al Señor. La Biblia dice, según Isaías 62, Dios está desvelado por Israel también. Está también ocupado en llevar a la iglesia la intimidad, a restaurar la identidad de hijos y de la novia del Cordero. Identidad de hijos. Y de que nosotros somos su novia. La novia de Cristo. Está trabajando en encender a su pueblo para hacer luz en el tiempo de mayor oscuridad. Los quiere sacar de la comodidad e introducirnos en una vida de fe. Está despertando a sus escogidos a la revelación de Jesús, el novio, el juez y el rey, claramente profetizada para los últimos tiempos. Como nos hace llamado el profeta, como también en Romanos nos dice que la creación gime a gran voz la manifestación de los hijos de Dios. El mundo en este tiempo necesita que los hijos de Dios se manifiesten. Y para ello, primero que todo, debemos manifestar nuestra identidad de hijos. ¿Y cómo nos conectamos con esa identidad de hijos? Es primero teniendo intimidad, conociendo cómo fui conocido. Como decía el apóstol, entonces conoceré cómo fui conocido. Cómo el Señor nos llama y nos hace sus hijos y sus hijos para un propósito. Él en este tiempo está reclutando hombres y mujeres para el plan de restauración de todas las cosas, de todas las familias y de todas las naciones. Hoy día la pregunta es, y que abierta a todos los que estamos acá, yo primero que todo, es, ¿qué nos está desvelando hoy? ¿Nos están desvelando nuestras situaciones personales, que obviamente son muy válidas, o nos están desvelando, preocupando los asuntos del reino? Los asuntos del reino para este tiempo. ¿Dónde está puesto nuestro mayor énfasis? ¿Dónde está puesto nuestro corazón?
si queremos enfocarnos a ver la gloria del Señor, porque ¿cuánto queremos ver la gloria del Señor? Como le dijo Jesús a Marta, nos dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos hoy día ver la gloria de Dios? Y el Señor nos invita, o sea, si creemos, podremos ver su gloria. Pero para ello debemos creer. Y para creer debemos también mantenernos despiertos, ¿cierto? Como de repente dormido, como que cuesta creer, no sé, al menos no me ha pasado. Pero sí es evidencia de que somos cristianos activos, que buscamos introducirnos en los propósitos de Dios antes que en los propósitos nuestros. Que no seamos como el joven rico que cuando le pidieron su riqueza se fue triste, porque no podía dejar las cosas temporales de esta vida. Que podamos, y quizás puede ser fuerte, quizás uno puede decirlo, el joven rico, lamentable, pero a veces nosotros somos ese tipo de joven, quizás no tenemos la riqueza que tenía este joven, pero sí nos cuesta dejar cosas. Ahora lo que nos invita la Escritura, como dijo el Señor, a aquel que no es capaz de negarse a sí mismo, no puedo seguirle. Y entendemos que muchas veces nos cuesta, pero para que podamos avanzar o ir más allá y ser transformados en una revelación de gloria, tenemos que buscar, anhelar, ser despiertos, mantenernos despiertos en nuestra vida espiritual para ver la gloria del Señor. Nos quedan 5 minutos. Ahí, si me paso, me llaman la atención nada más. El foco de nuestra vida va a determinar definitivamente nuestro propósito. Jesús quiere mostrarnos en este tiempo facetas de su persona, de su belleza y carácter que producirán una transformación permanente en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos enfocamos más en nosotros y no nos enfocamos en las cualidades del Señor? ¿Qué quiere Cristo? ¿Qué quiere Jesús para mí en este tiempo? ¿Cuántas veces estamos orando para buscar lo que quiere el corazón del Señor, lo que está en su propósito, lo que está en su plan, lo que está en su diseño? Para buscar lo de Dios, definitivamente tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso es aislarnos de todo lo que anestesia nuestra relación con Dios, ¿sí o no? Que hay muchas cosas, que estamos en el trabajo, estamos viviendo el día a día, y definitivamente son cosas que producen una suerte de hipnosis, de anestesia, que nos hace ir como corderitos para donde va la micro, o donde va todo el mundo, y de una otra forma se produce como un letargo, que finalmente no va anestesiando y ya no estamos pidiendo por Señor, que venga un avivamiento a nuestro país, Señor, que mi familia se pueda convertir, sino que quizás muchas veces seguimos más preocupados de lo que nos está pasando día a día, más que en el avance del reino de Dios para este tiempo. El objetivo, sin duda, de Satanás es distraernos, tanto para que no miremos al lugar correcto o miremos para cualquier parte. ¿Sí o no? Es lo que nos pasa. O sea, en este tiempo quizás no es que Satanás esté vestido con un tridente ahí, con una cola roja, y se nos aparezca ahí de una forma asustándonos, no, sino hoy día, ¿cuál es el principal objetivo ahí? Nos distrae. Notificaciones de noticias, notificaciones de estado, de cualquier cosa a nivel de redes digitales, o cosas que nos distraen. Sin duda, el diablo quiere que nos distraigamos en este tiempo para que no avancemos en el propósito que Dios preparó para nosotros. Como ya lo habíamos dicho, y Pablo lo escribió en Colosenses, esas obras que
que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ella, que Él preparó, no que a nosotros se nos ocurrió, o las cosas que por la contingencia o circunstancia puntual nos llevó a hacer, sino la que Él nos preparó para que anduviéramos por ella. Hoy día la iglesia en los últimos tiempos tiene en muchos pasajes vemos que hay un sueño, hay un letargo, y estos letargos se producen, ¿por qué? Porque la iglesia se acomoda, la iglesia, bueno, si tengo un trabajo, tengo mi familia, tengo mi hijo, no tengo grandes problemas, y surge una especie de acomodamiento, ¿cierto? Nos pasa a todos, es como lo más, ahí tenemos que ser definitivamente sinceros y honestos con el Señor, que en nuestra condición humana queremos estar tranquilos, queremos que todo esté, prácticamente sea muy plano, y de una u otra forma, en lo humano buscamos nuestra conformidad, nuestra comodidad, más lo que, lo que Dios busca en este tiempo es que podamos conectarnos en la expectativa de su regreso, que Él viene, que en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar, que esa palabra se pueda cumplir para este tiempo. El Señor está esperando que, al igual que esas vírgenes prudentes, en nuestros corazones se active, se active esa espera. El Espíritu y la Iglesia dicen: sí, ven, Señor Jesús, que seamos esa novia anhelante, que venga su esposo, que venga su amado. No sé, en un matrimonio, bueno, generalmente la novia llega después, pero yo no me imagino una novia durmiéndose cuando se va a casar en un par de horas más, ¿no? Como raro. Creo que está muy pendiente de su vestido, pendiente del invitado, que va a llegar el novio, que quiere que sea la mejor fiesta del mundo, ¿sí o no? Está esa expectativa, todos tenemos esa expectativa. Al menos yo cuando me casé era mi expectativa. Connie no está acá, pero creo que igual. Y si no, yo digo que sí por ella. Pero a lo que vamos necesitamos, y por eso somos más que un cuadro, como solamente un cuadro, una metáfora. Hoy día somos la novia del Cordero. Somos la novia. Y anhelantemente debemos esperar. Él nos llama su cuerpo. Imagínense. Ahí en Efesios 5, estamos cerrando. Es importante, vamos a tomar un break en un ratito, pero es importante, quiero cerrar este bloque solamente con esta palabra. Hoy es importante que nos conectemos con la figura de la novia, más allá no es una metáfora, somos literalmente su novia, y Él nos espera, somos parte de su cuerpo. Ahí el apóstol Pablo en Efesios dijo 5, refiriéndose al matrimonio, dijo: por lo tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne, concepto de unión. Y dice: grande es este misterio, mas yo digo esto, no del matrimonio, sino de Cristo y la iglesia. De Cristo y la iglesia. Él nos está llamando, al igual que el matrimonio, que seamos uno en Él. Por lo tanto, nosotros sí somos esa novia que tiene que estar despierto a su venida, adelante, a que Él venga y se produzcan estas bodas, donde va a ser el símbolo de la unión eterna de Cristo con su iglesia que viene a buscar. Amén. Bueno, cerremos aquí. Tengo entendido, y ahí Rosita, si me corrige, tenemos hasta las 9:10, ¿cierto? A las 9:10 volvemos. 21 a 13, porque es equivalente, son 10 minutos. Sí, perdón, le estaba quitando 3 minutos. Ya. Bueno, generamos este pequeño break y volvemos a las 9:13. Gracias, Débora.
Perfecto. Esto de ser novato. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Y bueno, como les comentaba, ahí fuera de grabación, si alguien ya tenía una consulta, una duda, para que podamos ir aclarando algún tipo de inquietud que pueda surgir, y ya podamos entrar de lleno con la segunda parte. No sé, ¿todo clarito? ¿Todo clarito hasta acá? Bueno, estábamos viendo que teníamos que estar despiertos, despiertos para la intimidad con Dios, que era no solamente buscar la intimidad, sino que tenía que haber un anhelo real, tenía que en nosotros despertarse esa actitud, esas ganas de buscar el rostro del Señor, de ir más allá de las circunstancias y conectarnos con las cosas que hoy día desvelan el corazón del Señor, por las cuales Él quiere que hoy día avancemos en el reino del Señor. Y podamos, como lo decíamos en la última parte, más que nunca ser esa novia anhelante de su amado, anhelante del momento crucial y fundamental de las bodas eternas del Cordero, donde estaremos con Él para siempre. Bueno, ya en la segunda parte, y estamos viendo en todo lo que acontece, en cómo estamos despiertos a una vida espiritual. Muchas veces, el ir al culto, de hecho nuestra vida cristiana se vuelve una cierta rutina, y si bien es cierto, vamos haciendo lo que debemos hacer, finalmente también surge una especie de comodidad o conformidad a algunas cosas. Y ahí es relevante que nosotros podamos identificar cómo estamos delante del Señor, y quizás si creemos que Cristo está durmiendo en medio de una situación difícil, sea el momento preciso para poder decir: Señor, despiértame en lo que tú quieres de mí, no a lo que yo estoy imponiendo que tú hagas por mí, sino a lo que tú quieres de mí. Bueno, en esta segunda parte, acá el texto lo describe como el monte de la intimidad, y aquí ya en Lucas 9:28 se puede leer que dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, esto habla de la multiplicación que hubo, de la alimentación de los 5.000, y que estuvo Jesús compartido con sus discípulos. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y aquí, bueno, expresamente habla aquí el monte de la transfiguración, que muchos conocemos, y ahí vamos a andar rapidito, no es el foco. Pero entendemos que aquí Cristo se aparta, Cristo va a un lugar alto a orar. Ya lo podíamos ver como Moisés en el monte Horeb, y buscaba la presencia de Dios en un lugar alto, solitario, donde él sabía que podía encontrarse con la presencia del Señor. Bueno, esto ocurre acá, con Cristo cuando sube con sus más cercanos, con los que la Biblia describe que querían estar cerca de él, sube a orar. Y aquí el texto dice: cuando Dios quiere revelarnos nuevos aspectos de su gloria, nos lleva a ese monte de la intimidad. En este caso particular, no llevó a todos sus discípulos, sino a quienes anhelaban estar más cerca de él. Punto importante. Primero que todo, si queremos intimidad con el Señor, tenemos que sentir esa necesidad, tenemos que saber que lo necesitamos, que queremos estar cerca de él. Así también como vemos también las características de Nicodemo, que lo buscó apartadamente en la noche, porque quiso estar a solas con el Señor para preguntarle. Necesitó un lugar especial, único, aparte, para poder encontrarse con Cristo. Había un anhelo, un deseo de estar cerca de Él íntimamente. Cuando Dios nos llama a ese monte de intimidad, a ese lugar de intimidad, Dios te está llevando a un lugar donde Él quiere revelarse a ti de una manera diferente. Los discípulos están acostumbrados en este pasaje a ver a Jesús en Nazaret,
pero estaban por descubrir al Cristo de la gloria. Estaban por ser mudados del conocimiento de un gran hombre histórico en uno celestial y eternal. En aquel minuto veían a Cristo, caminaban, podían ver los hechos asombrosos que hacían, pero había mucho más que eso. Ellos definitivamente creían que caminaban con un hombre poderoso, un hombre que hacía muchos milagros, pero Dios los estaba introduciendo a una realidad de aquel que a quien seguía era mucho más hermoso, glorioso y eterno que cualquier otro. Cuando Dios nos llama al monte de la intimidad, es porque quiere revelar aspectos divinos y eternos, imposibles de ser creados por la religión. Y aquí es súper relevante que, si bien podemos estar en la comunión, en la iglesia, que es importante congregarnos, de hecho, como lo dice la Escritura, y cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero también el Señor nos llama allá, nos llama a ese tiempo, a ese monte de intimidad, porque Él nos quiere revelar aspectos de su divinidad, aspectos de su gloria, que van más allá a lo que muchas veces podemos ver solamente en un encuentro rutinario o cotidiano. En Hebreos 8:5 también se detalla que fue en el monte Oreb, de hecho, que Moisés recibió el modelo celestial para construir el tabernáculo. Podemos describir de esto cuando el Señor nos lleva, nos invita a ese monte de intimidad, es para revelarnos aspectos relevantes de su gloria, para llevarnos a un nuevo enfoque, muchas veces a un nivel distinto, a un conocimiento mucho mayor, a tener... De hecho, el enfoque de alto es porque nos permite una panorámica elevada de todas las cosas. Muchas veces nosotros tenemos un enfoque muy encima y no podemos ver lo que hay más allá porque estamos a un mismo nivel, pero cuando subimos al monte de intimidad de Dios, tenemos una vista panorámica de todas las cosas y vemos que quizá ese obstáculo, que lo veíamos tan fuerte, tan grande frente a nosotros, pero era cortito. Si lo podemos ver de arriba, es una cosa muy disminuida. Lo mismo para nosotros también es importante cuando el Señor nos llama a ese lugar de intimidad, a ese monte en este caso especial. Los hijos de la intimidad expresan los diseños del Padre en las generaciones, reciben los modelos celestiales en el monte de la intimidad. Es allí donde su divinidad se impregna en tu rostro y en los demás comienzan a ver a Cristo en ti. Esperanza de gloria. ¡Wow! Es el lugar de dirección profética y instrucción divina. Una vida de intimidad, y aquí dice el autor, una vida de intimidad, devoción, adoración, comunión apasionada. Y ojo con este término. Nosotros somos la novia. Esa comunión apasionada que busca obsesivamente el rostro del Señor, no es un ministerio más, no es tengo el don de ser apasionado por Cristo, o tengo el ministerio de buscar a Dios, no es solo un ministerio, sino es el motor, es el combustible, en la llama para que todo sea cual sea nuestro ministerio, pueda ser efectivo, pueda realmente alcanzar la revelación que Cristo quiere para nosotros, no la que nosotros busquemos, sino lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Cuando Dios llama a sus discípulos en la intimidad, también desea empoderarlos para hacer algo en lo público. Ya lo veíamos anteriormente, cuando nosotros entramos a ese lugar secreto de adoración, muchas veces, o en mi caso personal, yo oraba por mi papá que no era cristiano. Cuando le hablaba nunca me pescó, la verdad, pero ya en lo último, de hecho, mi papá falleció posteriormente, ahí él tuvo encuentro con el Señor y quizás yo no le hablé, y al final ni siquiera me escuchó a mí, escuchó a otra persona, pero el Señor me escuchó a mí en lo secreto. Y después de forma pública lo recompensó. No fueron mis palabras, no fue mi esfuerzo, no fue la atención que yo quise llamar, sino que fue el Señor escuchando la oración en lo secreto. Por eso es muy importante que cada que el Señor siempre nos está invitando a que estemos con Él. A que estemos con Él. Y de una
y de una u otra manera vemos los tremendos beneficios. Cuando estamos con Él, Él nos da una visión completa, panorámica, nos conecta con los caminos eternos del reino. ¿Dónde vamos? ¿Cómo fuimos conocidos? ¿Qué el Señor espera de nosotros? Y ahí podemos entender cosas gloriosas más allá de nuestra vista humana, de nuestras experiencias terrenales. Una vez que podemos responder a este llamado, necesitamos desarrollar un estilo de vida también para permanecer ahí, porque, y esto es un enfoque muy, muy especial, porque muchas veces nosotros vamos a un congreso y tenemos tiempos tan hermosos con el Señor, tiempos tan lindos de conocimiento, de una amplitud, de un nivel de gloria mayor, pero ocurre que terminado el congreso, el combustible nos dura poco, o nos dura un tiempo. Entonces no es solamente estar allí en ese proceso o sea, estar en ese momento de intimidad, sino que esto tiene que ser también formar a ser parte de un estilo de vida, que nosotros no solamente queremos llegar al lugar de su presencia, sino que necesitamos permanecer en ese lugar de su presencia. Necesitamos permanecer ahí. En Lucas 9:29 dice, entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Wow. ¿Cómo vemos como cuando Cristo está orando, hay no solamente hay una manifestación en lo espiritual, sino que incluso en lo físico su rostro se hizo otro. Y su vestido blanco y resplandeciente. Cuando nosotros entramos en la intimidad, y aquí dice, mientras la oración fluye, algo glorioso comienza a manifestarse. Y yo creo que aquí todos o gran parte, cuando hemos entrado en esos momentos de intimidad con Dios, de oración intensa con el Señor, algo ha ocurrido. Dios nos ha revelado algo, Dios ha puesto una palabra en nuestro corazón para alguien, Dios nos ha invitado a orar por algún enfermo, a llamar al conocimiento del Señor a alguien que está lejos. Definitivamente algo ocurre. Cuando nos conectamos con la presencia del Señor, nos conectamos en un tiempo de intimidad, es más que un evento puntual, sino que desde ese lugar se producen cosas maravillosas. Y por lo tanto, necesitamos nosotros entender que esto no es solamente una experiencia puntual, es decir, hace 2 años tuve una experiencia con el Señor y me quedo en el recuerdo de esa experiencia con el Señor. No necesitamos solo una experiencia, sino una permanencia en nuestros tiempos de intimidad con Cristo, porque ahí nosotros vamos a ser investidos, empoderados. El Señor nos va a revelar su gloria, tal como veíamos Moisés en el monte Oreb, donde se le revela cómo tenía que diseñar el tabernáculo. Cómo Cristo en el monte de la transfiguración, y aparece Moisés y Elías a su lado, ahí dándonos un cuadro profético de lo que había que venir. ¿Cierto? La intimidad nos va a enfocar en su rostro. En sus milagros y su poder. Sin embargo, la gloria que transforma vidas se encuentra en el rostro de Cristo. Es mirando a cara descubierta, y no sé si alguien puede leer 2 Corintios 4:6, que como en un espejo, su faz, creo que por el tiempo lo voy a ir leyendo, que somos transformados a su misma imagen. Ahí en el pasaje de Corintios, Pablo explica que nosotros somos un espejo que refleja la gloria de Cristo, porque somos transformados a su imagen, por lo tanto no nos estamos mostrando a nosotros mismos, sino que la gloria de su poder. Por eso es tan importante que permanezcamos ahí, porque con ello, y como ya lo veíamos anteriormente, en este tiempo, la creación gime a gran voz, como describe Pablo en Romanos, a gran voz hay un gemido de la creación por la manifestación de los hijos de Dios.
Y los hijos de Dios tienen la identidad de Cristo, por ende reflejan su gloria. Más que nunca necesitamos conectarnos con esa identidad y reflejar su gloria. Por lo tanto, este tiene que ser un proceso continuo de buscar su presencia, de buscar íntimamente al Señor. Segundo, Corintios 3:18, que nosotros vamos reflejando la gloria de Dios como un espejo. Este verbo habla de un presente continuo, no de un evento particular, sino de un proceso de permanecer con la mirada fija en Él. Esta actitud de pasión, devoción, nos introduce en la manifestación de su gloria. De repente, en medio de la oración, adoración, Jesús comienza a transfigurarse en el monte, y sus íntimos ven aspectos de su persona que eran desconocidos. Hasta ese minuto, cuando ellos entran en este momento y ven a Cristo en este monte, empiezan a ver otras dimensiones de la gloria del Señor. Hoy día podemos ver que quizás dentro de nuestras congregaciones, mientras hay un sistema donde quizás la religión, la rutina también, muchas veces eclesiástica, genera una conformidad que ya lo veíamos, y un adormecimiento finalmente que finalmente nos apunta que hacemos lo correcto, pero somos muchas veces cristianos adormilados porque no nos conectamos a ver a Cristo como en el monte de la transfiguración, en otra dimensión. Mientras eso ocurre, y en muchos lugares, los verdaderos hijos de la intimidad son los que buscan entrar en la realidad de la gloria infinita del Señor, que no puede ser limitada por sabiduría humana, que no es algo va más allá del conocimiento, de lo que podemos leer hoy día, quizás describiendo el libro de Mariano Serenwald, y revisando aquí el muy buen estudio del pastor, pero que va más allá del conocimiento humano, sino conectarnos con su gloria, que nos va a llevar a una dimensión de su divinidad, de su poder, actuando de maneras y formas que jamás desconocimos. Como yo le decía en lo personal, nunca pensé que mi papá, otra persona, le iba a predicar. Finalmente ¿cómo lo iba a hacer? ¿De qué manera? El Señor nunca me lo dijo, pero fue glorioso. El Señor se tomó de la intimidad para recompensar en público y mostrar su gloria. Y aquí es muy relevante, muy relevante cómo nosotros nos vamos diferenciando simplemente de solamente atender a un sistema religioso o un sistema teórico, como lo decía la lectura. Anteriormente los discípulos habían visto a Cristo, veían con Él, comían con Él, veían lo que Él hacía, pero no se habían conectado en el monte, estos círculos muy acotados de discípulos, de ver completamente transfigurado al Señor y ver a estas figuras de Moisés y Elías a su lado. Fue una dimensión completamente distinta a lo natural que habían vivido hasta ese minuto. Y acá es muy relevante que los que buscamos en este espacio ser hijos de la intimidad, vamos a preferir la presencia de Dios ante cualquier cosa, ante cualquier éxito en lo personal, éxito en lo material, éxito en lo humano. Los que buscan estar despiertos a la gloria del Señor, su principal enfoque es la presencia de Cristo. Es la presencia, es esa búsqueda apasionada, volviendo al mismo tema, esas vírgenes, que más que prudentes eran vírgenes apasionadas, que querían que llegara y que querían que nada faltara, y que cuando llegara el esposo, estar ahí, despiertas con sus candeleros encendidos. Eso es lo que necesitamos en este tiempo para que lo que está en el corazón del Señor, que es manifestar su gloria, en este tiempo se pueda alcanzar a muchas naciones.
es cuando nosotros buscamos la intimidad, ¿qué buscamos del Señor? ¿A qué nos motiva? ¿A qué nos lleva? ¿Qué es lo que nos conduce a esa presencia? Y es que nosotros buscar la belleza de Cristo. Nosotros ya somos llamados a ser adoradores, en espíritu y en verdad, y contemplar su belleza, su hermosura, sus atributos divinos, porque van a ser el combustible de nosotros. O sea, finalmente, en conclusión, buscamos conocerle más. Cristo se muestra, volviendo atrás, como este novio que nos seduce, que cuando entramos íntimamente en su presencia podemos conectarnos con su hermosura, con su majestad, con su bondad, con su misericordia, porque nos rescató siendo que nada valíamos. Él nos rescató y nos hizo parte de él. Y nos llevó no solamente nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol, nos vino a dar vida y vida abundante. Por lo tanto, Él es hermoso, Él es precioso, Él es maravilloso, Él es todo para nosotros. Entonces, esa sola expectativa de lo que Él hace por nosotros, a nosotros nos da este llamado de poder ir a Él en adoración, de estar con Él, de buscar su presencia, de decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Mi principal propósito es estar en el tuyo, estar en tus planes, en ver tus planes, Señor. Porque tú has sido tan bello, porque tú has sido tan hermoso. La revelación de Jesús adquirida en la intimidad es la mayor fuente de poder y autoridad en los hijos de Dios. Aquí Mariano dice, como fundador y director de un centro de estudios bíblicos y ministeriales, les aseguro que esta dimensión de la que estoy hablando no te la puede dar un seminario. O sea, esa dimensión divina de la gloria del Señor no está en un marco teórico, no está en un espacio netamente humano. De hecho, como lo podemos ver y que estamos hablando intimidad, no está tampoco en lo colectivo, sino está en lo personal. Cristo vino por mí, me amó a mí, como cuando cantamos y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. O cuando nos dice, con amor eterno te he amado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Con eso, cuando entendemos que las palabras de amor de Cristo hacia nosotros, en nosotros tiene que estar el anhelo y el deseo de responder a ese amor. Porque en ese espacio Él nos va a revelar su gloria y nos vamos y nos vamos a conectar con lo que Él quiere para nosotros. Los hijos de la intimidad, los que buscan el rostro del Señor, son los que buscan estar en su monte santo. Los que quieren tener ese espacio para estar con el amado, para encontrarse con el amado, para buscar de su rostro. Acá describe la lectura que los síntomas de aquellos que viven en esta dimensión de intimidad, en esta dimensión de la revelación de Cristo, son especialmente dos características de los que buscan inquirir en el monte santo de Dios, en la intimidad con Dios. Dan a conocer el poder del reino de Cristo, dan a conocer el poder del reino en este tiempo, y anuncian la venida del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque somos la novia, estamos expectantes de su venida. Como cuando el Señor, cuando leemos Corintios, cuando cenamos y recordamos al Señor, y dice, porque haciendo esto, todas las veces que cenemos recordando el sacrificio del Señor, su muerte anunciamos hasta el día de su venida.
Es decir, declaramos, recordamos que Él murió por nosotros, que Él nos lavó, que Él nos redimió, que de donde nada valíamos, nos levantó a una vida gloriosa, nos dio salvación. Y juntamente con ellos proclamamos su venida. Proclamamos que Él viene a buscar a su iglesia, que Él viene a levantar a su iglesia y que nosotros somos esa novia anhelante, somos esas vírgenes prudentes que están encendiendo, que ahí están machacando las olivas, las aceitunas para tener el candelero siempre encendido. Esos son los hijos de la intimidad. Siempre, bueno, esto que conversábamos, que son los dos pilares principales de los hijos de la intimidad, actúan en aquellos que están despiertos a la gloria del Padre, actúan en aquellos que queremos estar despiertos a lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, porque nos conectamos en su propósito. ¿Cómo nos conectamos en su propósito? Desde el proceso íntimo. Ya leíamos, cerrada la puerta, buscando el monte de Dios ahí separado para buscar la revelación de Dios. Siempre preparados para verlo a Él y no nuestras circunstancias. Eso es súper relevante, que nos preparemos porque queremos verlo a Él. No es que queremos ver cómo se me soluciona el problema del trabajo, cómo se me soluciona el problema de fin de mes, cómo lo hago con esto, Señor, sino que más allá que eso, que son cosas cotidianas que finalmente el Señor también nos cumple, quiere que nos conectemos con sus propósitos eternos, con su corazón, con lo que Él anhela más allá de nosotros mismos, sino lo que Él anhela para esta generación, lo que Él anhela para este tiempo y de la cual nos llama a que seamos partícipes, que nos llama a que seamos protagonistas para hacer los cambios necesarios en esta generación. Los hijos que viven en que viven en esta revelación pueden vivir al regazo del Padre y pueden acceder a una revelación no solamente de lo que Él hizo, no solamente estamos contando algo histórico, sino de lo que Él está haciendo hoy y de lo que Él hará. Nosotros profetizamos sobre lo que el Señor va a hacer para este tiempo. Cuando nos conectamos con Él, nos conectamos con su propósito, el Señor nos da esa dimensión divina para profetizar sobre este tiempo, sobre estas generaciones y para cumplir el diseño que Él preparó para que nosotros anduviésemos en este tiempo. Podemos percibir que cuando Dios despierta nuestro interior a su gloria, no es solamente una experiencia que se vive con los sentidos externos, sino es algo que se destraba desde las profundidades de nuestro ser. No sé a qué cuánto le ha pasado que cuando nos conectamos, o a veces en un congreso, a veces en la iglesia, a veces en la intimidad de la casa, se desatan cosas no exploradas dentro de nuestro ser. Se desatan cosas más allá de lo que pensamos y nos sentimos atraídos y literalmente consumidos por lo que Cristo está poniendo en nuestro corazón. Y definitivamente se desata un amor indescriptible y un anhelo, y ahí finalmente nos conectamos con ese anhelo de estar con Él. Y nos sentimos esa novia que anhelantemente, más que cualquier cosa, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar cerca. No solamente quiero un buen pasar en este mundo, yo más que todo necesito estar contigo. Necesito estar cerca. Cuando vivimos este proceso de permanecer despiertos, nos conectamos con ese anhelo constante de vivir cerca de Él. A veces, bueno, y este anhelo se puede dar en muchas cosas, yo no sé, de repente,
y en experiencias vividas, a veces estamos como haciendo una cosa muy cotidiana durante el día y el Señor nos habla y nos da una palabra precisa para una situación puntual. Y quizás durante todo el día estuvimos pensando cualquier cosa y el Señor activa algo en nuestro corazón. Y podemos reconocer cómo el Señor nos invita, nos llena, y cada vez, no sé si le ha pasado que nosotros, basta que saquemos de nuestra mente todos esos asuntos cotidianos y nos enfoquemos en el Señor, todo desde ahí empieza a cambiar. Muchas veces tratamos de darle solución a muchas cosas, pero cuando dejamos esos afanes y nos enfocamos en el Señor, no es que las cosas cambien inmediatamente o mágicamente, sino que nuestro corazón cambia. Nuestro corazón tiene paz. Nuestro corazón se desatan cosas, poderosas. Y por ello acá la invitación a que no sea solamente algo puntual, sino que podamos ver que el secreto de llevar una vida poderosa en Dios, una vida conectada con los planes y propósitos, es porque estamos permaneciendo. La semana de rutina, y aquí dice el texto, las semanas de rutina y tentaciones parecieran ser mucho más largas que los fines de semana de gloria. Y yo creo que es algo que a muchos nos pasa. Tenemos el culto, el momento, el congreso se hizo cortito y ahí vivimos a full un derramamiento de la presencia del Señor y adoramos, cantamos, nos desconectamos absolutamente de todo, pero después sentimos que fue un momento, después viene una semana larga y finalmente vemos en esos afanes distintas tentaciones. Entonces, bueno, el sueño regresa nuevamente a lo que es importante, nos perdemos en la caravana y nos perdemos finalmente en todo lo que es la rutina del mundo. Por ello, solo un estilo de vida que sea de devoción y pasión por el corazón de Dios, ¿qué es lo que anhela en su corazón el Señor? En lo más íntimo, ¿cierto? ¿Cuántos decimos que queremos agradar al Señor? Absolutamente todos, siempre, o cualquiera que le preguntamos a la iglesia, ¿usted quiere agradar al Señor? Perfecto, sí. Pero ¿cómo nos conectamos con ese estilo de vida? ¿Cómo finalmente hacemos lo que queremos hacer, pero que nos cuesta tanto hacer? ¿Cómo nos tenemos despiertos en un mundo que batalla por mantenernos dormidos? Y acá la Biblia es fácil. Cierra todo, enciérrate, busca al Señor. Y es imperativo. Ora a tu Padre que está en los secretos. No es una sugerencia. Ora. Muchas veces tenemos que hacer las cosas más que por un sentir, por una convicción. Estamos convictos, convencidos de lo que la palabra dice. Por lo tanto, esta frase mandatoria que dice Cristo, ora a tu Padre que está en los secretos, es porque es un tremendo beneficio para nuestras vidas. Lo mismo que decíamos al inicio, o sea, una lata despertar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, o a las 7, y peor si invierno, pero sabemos que tenemos que hacerlo, si no se nos va a complicar todo el día. En nuestra relación con Dios, esto ya es muchísimo mayor porque tenemos el beneficio de que veremos una gloria transformadora. Ahí vemos el monte Oreb, vemos el monte de la transfiguración, el Señor invitándonos a un tiempo estar con Él. La palabra del Señor dice que Él está cercano a los que le invocan. O sea, no es que voy a buscar al Señor por si acaso lo encuentro. Él nos asegura que Él estará ahí en cuanto le busquemos. Que si nosotros queremos tener intimidad con Él, Él está ahí a la puerta y llama. Él está ahí. Entonces el que le abre va a cenar con Él y Él con nosotros. O sea, qué maravillosa invitación. La invitación a la intimidad de parte del Señor está siempre. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Despertarnos. Despertarnos.
en el mismo monte de la transfiguración, estos discípulos que lo vieron, de todas maneras también tuvieron sueño. Imagínense, y que y ahí dice en Lucas 9:32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, más permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. ¿Qué nos dice este texto? Hay luchas. El mundo quiere que nos durmamos. Las situaciones quieren dormirnos. Pero si nosotros nos esforzamos en permanecer despiertos, podemos ver la gloria de Cristo. Podemos ver la gloria de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Levantémonos a las 6 de la mañana, aunque nos cuesta, o a veces no trabajar, sino hacer deporte, y de repente el tema de pandemia ahí nos ha hecho crecer para el lado, y definitivamente necesitamos esos tiempos, levantarnos temprano, no sé, hacer ejercicio, me gusta la bicicleta, trotar, es súper necesario, pero cuesta, y los que luchan y los que realmente son capaces de levantarse y ir, ahí va a estar el beneficio, como los discípulos, estaban rendidos de sueños, pero permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús, vieron lo que, con una dimensión distinta del Señor. En todas las situaciones claves de nuestra vida, el diablo va a querer dormirnos. Y aquí tenemos que ser súper claros. O sea, las situaciones, digámoslo así, el sistema que gobierna, de hecho, el príncipe de este mundo, va a querer dormirnos, va a querer desenfocarnos, va a querer distraernos. Va a mandarnos notificaciones en el Facebook, en el Instagram, notificaciones de correo del trabajo, etc. Van a querer distraernos, desviarnos. Y va a costar, cuesta, sí, nos cuesta a todos, y mucho, salirnos de cómo opera este sistema que a uno lo empuja y lo lleva a comportarse de una forma uniforme. Pero que no hace la invitación a la Biblia, que no hace la invitación, la palabra del Señor, que por sobre todas las cosas lo busquemos a Él. Porque si lo buscamos a Él primeramente, todo lo demás va a ser añadido. Generalmente nuestra carne nos lleva a preocuparnos de las añadiduras y no del enfoque de estar cerca del Señor. Aquí Mariano un poco enfático y dice, debemos combatir la pereza espiritual y la anestesia diabólica y el desenfoque temporal para no perdernos lo que Dios nos quiere revelarnos. Y aquí es súper clave porque si nosotros no rompemos con esta pereza que no es solamente una negligencia, es algo con una lucha que hay que dar, nos vamos a perder de una revelación de Cristo, nos vamos a perder lo que Él quiere mostrarnos. Por lo tanto, este llamado toma suma urgencia de que podamos atender ese llamado que Él nos está esperando siempre, para que entremos en este enfoque de intimidad, porque el Señor va a traer gran liberación en este tiempo, porque para esta generación, el Señor sigue buscando a aquellos que quieren hacer vallados para este tiempo, que quieren dar a conocer su reino, que quieren extender el reino en la tierra, que dicen, venga sobre nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En el cielo se ha hecho también en la tierra, y con ello conectarnos con una vida gloriosa, con una vida de propósito, con una vida no enfocada solamente en lo temporal, sino en lo que trasciende en el tiempo de Dios, lo que trasciende para esta generación, que es lo que está buscando el Señor de nosotros, a lo que el Señor nos está llamando, a que el Señor nos está buscando despertar. Hoy día nuestro desafío es cruzar esa línea de pasividad, de dejar ser pasivos o simplemente reactivos, porque de repente sentimos que una situación puntual nos hizo reaccionar y buscar por esa necesidad puntual al Señor, sino que
en todo el tiempo, en todo tiempo podamos permanecer en su presencia, podamos ser cristianos que estén enfocados en ver su rostro y nuestra vida va a trascender. Determinemos en este tiempo que no daremos lugar al sueño espiritual y también oraremos por no caer en tentación. Pablo nos indicó orar sin cesar. Si hay algo que hay un enfoque rutinario o repetitivo, es que no dejemos de orar, porque si no vamos a caer en tentación, si no nos vamos a dormir. Como le dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? ¿No han podido velar una hora? Entonces, que en este tiempo podamos decir, como dice Pablo en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes. Digámonos nosotros mismos, despiértate, Jonathan, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Amén. Si nos despertamos a un tiempo de intimidad, a ver el rostro del Señor, con todos los sacrificios que ello conlleva, de alejarnos de las cosas que nos distraen, de sacarnos de encima las preocupaciones que muchas veces son muy válidas, porque es trabajo, porque es la familia, muy válida. Pero si entendemos que por sobre todo está el Señor va a dar descanso a cada una de las áreas de nuestra vida y Él va a cumplir su propósito en lo público. Si nosotros buscamos al Señor, buscamos estar despiertos a su nombre, esta luz nos traerá entendimiento, revelación y activación divina en nuestro interior. Los ojos de nuestra comprensión espiritual serán alumbrados, por lo tanto, entraremos en un lugar oscuro y podremos iluminar y ver claramente y poder distinguir las cosas. Cuando hay luz, podemos distinguir qué cosa está bien o qué cosa está torcida. Y con ello nuestra vista va a ser panorámica, va a ser completa. Los que perseveran en el monte de la intimidad contemplan la belleza de Cristo. Amén. Su vestido resplandeciente, su cara resplandeciente, como lo describe Juan en Apocalipsis, un sol, el sol de justicia. Amén. Y él era la luz, como dice Juan, la luz de los hombres. Los que perseveran en este monte de la intimidad contemplan la belleza de Jesús y se transforman en mensajeros de su poder y regreso a las naciones. Amén. Los hijos de la intimidad declaran el poder de Dios en este tiempo, sanan los enfermos, vienen aquellos que se han alejado, conocen de Cristo muchos que sus vidas estaban completamente sumidas en vicios, en pecados, en maldad. Que el angustiado es levantado, es fortalecido. Eso disfrutamos de una presencia de perseverar, de buscar perseverantemente la presencia del Señor. Podemos ver su poder y proclamamos su regreso, su venida, porque somos esa novia anhelante del esposo que viene por ella, que está ahí, que lo anhela, que espera, que lo anhela tanto por su hermosura, por su majestad, por todos los detalles que ha tenido con ella, porque se ha preocupado en todos los aspectos de ella. Por eso es que nosotros ahí lo anhelamos con gran expectativa. Todo lo que nos lleve al lugar de su presencia levantará nuestro corazón, y al revés. Si dejamos que las cosas del mundo vayan tomando más terreno, vamos a ir perdiendo sensibilidad, y ahí está el riesgo. Pero como lo dice la Escritura, Él está siempre dispuesto, Él está cercano a los que le invocan, y la promesa grande está, y Él galardonador, o sea, premia, hay recompensa para los que le invocan. Amén. O sea, tenemos esa garantía de que no solamente lo buscamos y lo vamos a encontrar, sino que seremos recompensados. O sea, ¿cuántos beneficios tenemos de estar despiertos? Mientras hacemos una vida de intimidad en nuestros hogares, comenzaremos a recibir la revelación de su gloria que va a cautivar todo nuestro ser.
Como le dijo Cornelio, cree tú, serás salvo tú y tu casa, porque cuando el Señor nos cautiva, nosotros resplandecemos la luz de Cristo, que finalmente cautiva a muchas más almas para el reino del Señor. Tenemos que ser en este tiempo esos embajadores dispuestos a reflejar la gloria de Cristo. ¿Y por qué reflejamos su gloria? Porque anhelamos estar cerca de Él. Anhelamos estar en ese monte de intimidad, teniendo esa vista completa, no esta vista de lo que me está pasando hoy día, sino una vista panorámica de los desafíos del reino, de cómo son los planes de Dios para este tiempo, de cómo yo puedo ser protagonista, ser parte de esa generación, que la creación está gimiendo a gran voz que se manifieste. Eso lo vamos a conseguir cuando nuestras vidas estemos permanentemente, hagamos un estilo de vida, el buscar la intimidad con el Señor. Entonces nos conectaremos con el corazón de Dios, con su amor, y vamos a ver cómo va a operar esto en lo trascendental, cómo vamos a ver cómo esta gran familia, cómo esta manifestación del reino va a esperar, y vamos a ver que la venida de nuestro amado finalmente llegará en gloria y majestad, y seremos revestidos de su gloria y su poder para vivir para siempre con Él. Yo no sé, siempre en los cuentos, películas de Disney dice, y fueron felices para siempre. No sé si siempre, se conocieron. En lo humano nunca se cumplió eso, porque finalmente, al final alguno se va a morir y va a ocurrir. O sea, el humano, ni por muy buen deseo que tengamos, nadie va a ser feliz para siempre. Pero acá tenemos la seguridad de cuando Cristo venga por su iglesia, seremos con Él felices para siempre. Entraremos en esa vida abundante para siempre. Terminamos este módulo. Me gustaría, estamos justo en la hora, no sé si me dan unos minutos para que oremos, y ahí ya nos vamos despidiendo. Así que solo unos minutos, no le quito más tiempo. Tranquilo, sí. Tranquilo. Perfecto. Dale. Gracias, Rosita. Señor, en esta hora estamos muy contentos, Dios. Estamos muy agradecidos por tu amor eterno, Señor. Que aún, Señor, cuando nada valíamos, Señor, tú viniste por nosotros. Aún, como lo dice la Escritura, estando lejos, tú nos acercaste a ti, Señor. Aún no teniendo oportunidad ni esperanza, tú nos hiciste tuyo, Señor, y tú entregaste, Señor, toda tu vida, todo, Señor, tú viniste a morir, tu cuerpo, Señor, fue molido por nuestros pecados, tú derramaste tu sangre para que hoy día tengamos vida y vida abundante, y tengamos la promesa de que tú vienes por nosotros, Señor, de que tú vienes por tu iglesia, de que tú quieres que en este tiempo manifestemos las obras del reino. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ese amor eterno fluye y fluirá en nuestros corazones y en aquellos hijos que quieren ser íntimos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por este grupo, por este día, Señor, y porque tú de este grupo llamas a hijos íntimos, hijos que no solo se conforman con el día a día, no solo se conforman con una experiencia puntual, sino que desean permanecer, Dios, en tu monte, buscando de tu presencia, sabiendo que tú tienes, Padre amado, Señor, Padre celestial, grandes obras, Señor, para este tiempo, en las generaciones, en las naciones, Señor. Anhelamos tu venida, Señor, y sabemos, Señor, que en este tiempo, Señor, tú has de manifestar tu gloria. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Esa es tu promesa, y en este tiempo tú nos llamas a ser protagonistas, Señor, de ese derramamiento de tu espíritu, de evidenciar esos cambios de vida, Señor, transformaciones de alma, Señor. Gracias, Jesús. Te anhelamos, Señor. Te decimos, Señor, ven, Señor Jesús, y disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestras familias a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Bien. Un aplauso para este
profesor maestro de Eusocia, chiquillo. A la mayoría no estaba presente cuando lo presenté, pero Jonathan Venturelli es un egresado de Eusocia del año 2018, me 18, parece. 18, sí. 18. Es Sí. el cónyuge de la maestra Constanza Olea, Bien. la Bonita, sí. que les ha ofrecido su ayuda con respecto a los proyectos. Ella es su esposa y pertenecen al Ministerio de Cristo tu Única Esperanza, igual que la mayoría de nosotros, ¿ya? Para que sepan de él un poco más. Quiero recordarles algo sobre lo mismo que estaba hablando Jonathan, sobre la intimidad. ¿Recuerdan cuál fue la clave para la constancia que nuestro pastor les explicó el día lunes? Había un texto oficial. ¿Quién lo recuerda? Hay una clave para la constancia. Él dijo, ¿cuál es la clave? Porque dijo, toda inconstancia tiene que ver con ¿qué? Con arrogancia. Cuando somos arrogantes nos encontramos autosuficientes. Y el hecho de ser autosuficientes no queremos estar en la presencia de Dios. Aunque Él nos llama, ¿cierto? Pero había una clave. Él dijo, hay una clave para permanecer en Él. Y es un texto. Juan 15:4. No se olviden, anótenlo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esa es la clave, ¿ya? ¿Qué somos? Árboles que daremos frutos y en abundancia, ¿cierto? Hermosa clase, Jonathan, querido. Me da mucha alegría que el Señor te haya usado. Es tu primera vez. Yo sé que habían nervios por ahí entre medio, pero Sí. te vaya a ir afinando y después vaya a fluir como río. Fue una preciosa clase. Agradezco a los que están presentes, a los que encendieron sus cámaras, a Mónica, que siempre se queda hasta el final como mentora. Le agradezco al Señor por su vida. Y bueno, no sé si te toca dar la clase, la siguiente, Jonathan, ¿no te dijo nada el pastor? Porque de repente hace cambios. No sé si la va a dar él o vas a seguir tú, ¿ya? Pero Yo ahí material estamos. dispuesto. Bueno, muchísimas gracias. Es una honra para nosotros tenerte, te bendecimos, honramos tu vida y le damos gracias al Señor por eso, ¿ya? Nos despedimos entonces, alumnos, a descansar, que estén muy bien. Un abrazo a la A distancia. todos, abrazos. Gracias. Dios les bendiga. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Chao, chao. Recuerda pagar y dejar de grabar.